días, nosotros somos alumnos de la asignatura de ecuaciones diferenciales ordinarias. En esta ocasión vamos a representar la aplicación de E2 de segundo orden en la flotabilidad de una boya, en donde encontraremos ecuaciones de posición y de velocidad. En donde tenemos como integrantes a Kevin Mino, Joshua Rivas y Carlos Alonso. El principio de Arquímedes nos dice que, estando un cuerpo sumergido en un fluido, se mantiene a flote por una fuerza igual al peso del fluido. Este principio también es conocido como la ley de hidrostática y se aplica a los cuerpos, tanto en flotación como sumergidos, y a todos los fluidos. El principio de Arquímedes se puede demostrar al estudiar las fuerzas que un fluido ejerce sobre un objeto suspendido. Considérese un disco de área A y una altura h, la cual está completamente sumergido en un fluido. Recuérdese que la presión a cualquier profundidad h en un fluido está dada por P es igual a P por G por H. Principio de flotación. En la siguiente figura podemos ver esquemáticamente una boya cilíndrica, que supondremos homogénea, flotando en agua, de manera que solamente cierta distancia de ella asoma por sobre la superficie del líquido. Supongamos que se presiona la boya hasta que su cara superior quede exactamente al nivel del líquido, y luego se la suelta. Nos proponemos averiguar cómo varía la altura de la porción de boya que sobresale encima del agua en función del tiempo. Para encontrar un modelo que permita describir la variación de la altura, vamos a despreciar los efectos del rozamiento. Observamos que la boya se desplaza en dirección vertical y que en cada instante, después de que cese la presión sobre ella, actúa la fuerza de empuje de magnitud, Fe, y la fuerza peso de magnitud, P, llamemos Xt, a la altura de la porción de boya, que sobresale por encima del agua en un instante t. Bueno, ahora vamos a evidenciar en dónde aplicamos nuestras dedos de segundo orden. Gracias al teorema de Arquímedes tenemos que la densidad de la boya por la altura por la segunda derivada de x en función del tiempo es igual a menos la densidad del agua por la gravedad y por x. Lo que vamos a hacer es ahora convertirla en una EDO homogénea. ¿Cómo hacemos esto? Dividiendo para la densidad de la boya por la altura. Ahora, como tenemos la mayoría de datos, reemplazamos nuestros datos y tenemos como densidad del agua 997 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, que es la gravedad, sobre la densidad de la boya, que es 1015.15 kilogramos sobre metro cúbico, que sería nuestra densidad en nuestro caso de nuestra lata de cerveza. Ahora, lo que hacemos es tomar como factor común a x y resolverla como una EDO homogénea, en donde haciendo los cálculos y resolviéndole algebraicamente tenemos dos raíces, más y menos 3.1039j, en donde para la resolución de esto tenemos que x en función del tiempo, o la posición en función del tiempo, va a ser igual a la función del tiempo va a ser igual a la constante 1 por el coseno de 3.1039t más la constante 2 por el seno de 3.1039t, en donde si derivamos esta ecuación vamos a obtener la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Entonces aquí tenemos la ecuación de la velocidad. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de encontrar nuestras constantes, la constante 1 y la constante 2. ¿Qué es lo que hacemos con condiciones iniciales? En una condición inicial, cuando tenemos un tiempo cero, vamos a tener una velocidad igual a cero.
¿qué es lo que tenemos aquí? Reemplazando, tenemos el seno de 0 y coseno de 0. Seno de 0 es 0, tiende a 0, y el coseno de 0 es 1. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando va a empezar un movimiento, el cuerpo está en equilibrio y tiene una velocidad de 0. Entonces 0 es igual a 3.1039 por la constante 2 por 1. Entonces nos dice esto que la constante 2 es igual a 0. Reemplazamos en nuestra primera ecuación de la posición en función del tiempo que vamos a tener. Vamos a tener una posición sub 0 va a ser igual a la constante 1 por el coseno de 0 más 0. Entonces nos dice que la constante 1 va a ser igual a x sub 0. En donde tenemos nuestra ecuación, que la posición en función de un tiempo va a ser igual a la inicial por el coseno de 3.1039t. En donde con esto ya podemos reemplazar y obtenemos unas ecuaciones de la posición y la velocidad en general. Lo que podemos hacer ahora es reemplazar aquí datos y poder encontrar lo que nosotros queramos, como puede ser la posición o la velocidad, o en su caso el tiempo. En donde en nuestro caso, para demostrar nuestro proyecto, lo que hicimos es que nuestra x sub 0, que es la profundidad en la que se sumergió, va a ser de 0.025 metros. Entonces, lo que vamos a hacer es que queremos evidenciar o queremos ver en qué tiempo la lata vuelve a pasar por su punto de equilibrio o en donde estuvo en equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una posición 0, que sería el eje de referencia. Va a ser igual a 0.025 metros por el coseno de 3.1039t. Ahora, despejando el coseno, tenemos que ¿cuándo va a ser el coseno 0? Cuando sea pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. Entonces, esto nos quiere decir que vamos a tener una onda cosenoidal. Y lo que queremos saber es en qué tiempo pasa por primera vez, nuevamente por su posición de equilibrio. Entonces utilizamos el pi medios. En pi medios, entonces reemplazamos en nuestra ecuación y tenemos, despejando t, tenemos que va a pasar en un tiempo igual a 0.501 segundos. Dos, tres. Segunda